Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Perú no se alejan los vientos de desestabilización y por el contrario, desde la titular de la legislatura se alienta la caída del gobierno presidido por Pedro Castillo. Mientras tanto, él, el primer mandatario andino, en su mensaje a la nación, anunció varias medidas para atender de urgencia las demandas y sobre todo los problemas de sus conciudadanos. Estos dos hechos prueban cómo se comportan las fuerzas políticas del Perú, unos buscando la desestabilización por cualquier vía y otros, en el gobierno, tomando medidas urgentes que llaman la atención de la sociedad y que por supuesto también esperan su evaluación. De esto queremos conversar con el sociólogo y catedrático peruano Nicolás Lynch, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto, Nicolás, verte por acá de nuevo. Qué gusto, Orlando. A tu disposición. Gracias, Nicolás. De entrada te preguntaría, ¿cómo evalúas este momento del Perú? Después de la posesión y de todo lo que implicó aquello, ¿todavía se mantiene en la derecha peruana la idea de que Nicolás Castillo deje la presidencia? ¿Esto es así? Y si es así, ¿por dónde vamos? La situación es difícil, ¿no? Efectivamente, el presidente Pedro Castillo tuvo una victoria al conseguir el voto de investidura después de varias derrotas, es importante decirlo, en la conformación de la Junta Directiva del Congreso, que ha sido copada por la derecha, y también de las comisiones más importantes. No le han dejado ninguna comisión importante, lo cual es raro en la práctica parlamentaria, pero se ve que aquí el interés de clase está por delante, ¿no? En la investidura hubo un hecho importante a resaltar. La bancada de Perú Libre y el presidente Castillo consiguieron que los parlamentarios provincianos de diferentes bancadas de centro y de derecha votaran por su investidura. Y aquí hay un elemento que muchas veces no tiene, o la mayor parte no tiene, el liderazgo limeño, que es esta preocupación por el desarrollo de sus pueblos. Es fundamental mantener una buena relación con el Ejecutivo para poder financiar proyectos inmediatos para las distintas regiones del Perú. Entonces, allí se consiguió una bolsa de votos importante y esto pensamos que podría dar pie a una alianza más duradera. Sin embargo, la derecha casi inmediatamente ha continuado. No solo es una derecha político-partidaria, es una derecha mediática también, esto es clave en la coyuntura. Los principales grupos mediáticos, incluso el diario La República, otrora un diario de centro de izquierda, están todos en esta ofensiva contra el gobierno. Esto ha tenido o tiene algunos puntos importantes. Acusan al ministro Maraví, por ejemplo, el ministro de Trabajo, de senderista. En fin, en el lenguaje peruano, senderista igual terrorista, proscrito de la vida política. Y cuando toda la base para ello es que aparece el nombre de este señor en atestados policiales de 1980 y 1981. O sea, atestados policiales de hace 40 años que ni siquiera son acusación fiscal, ya no hablemos de sentencia judicial, es decir, el Estado de Derecho ya no importa, ¿no? Cualquiera que hace política en América Latina aparece en atestados policiales porque ha estado en protestas callejeras, en fin, ¿no? O sea, la actitud, y bueno, esto se confirma con lo que tú señalas, hace 2 o 3 días la presidenta del Congreso, en una afirmación totalmente irresponsable, señala que la calle pide vacancia política. En realidad, los que piden vacancia política son los partidos de derecha y extrema derecha que controlan el Parlamento, una coalición de la cual, a pesar de venir de un partido de centro, ella forma parte, la señora María del Carmen Alba, ¿no? Y esto ha motivado, por supuesto, protestas de la bancada de Perú Libre, de Nuevo Perú, en fin, pero nadie se rasga las vestiduras en la derecha, ¿no? Es como el camino normal, entre comillas, que debe seguir el Perú, ir a la vacancia del presidente Castillo, ¿no? Pero Nicolás, yo te quisiera preguntar a propósito de esto, porque el 27 de agosto se le dio el voto de confianza al gabinete, al gobierno en la práctica de Pedro Castillo desde el Congreso. ¿Qué le impide a la derecha ser más democrática? ¿Qué le impide a la derecha ser un poquito más complaciente, no solamente con el presidente en sí mismo, que ya es una autoridad, sino con la decisión del pueblo peruano? ¿Hasta dónde los que se llaman democráticos resultan ser los más antidemocráticos del Perú? Orlando, hay una cuestión a tener en cuenta. El golpe del 5 de abril de 1992, y que me perdonen que dé un salto para atrás 30 años,
instituyó una estructura de poder donde los políticos fueron apartados, gobiernan los tecnócratas vigilados por los grandes empresarios. Y los políticos, la mayor parte de ellos cobran, como hemos visto por lo bajo su parte, como hemos visto con todos los presidentes, salvo Valentín Paniagua, encausados por corrupción, ¿no? Y viene Castillo, que no forma parte de la clase política limeña o alimeñada, ¿no? Con otro equipo de gobierno y hace temblar esa estructura que estaba construida para beneficiar a los grandes empresarios que lucran de este modelo neoliberal. Que en el Perú la aplicación ha sido drástica, ¿no? Ha sido drástica. O sea, como dice el sociólogo Francisco Durán, mi colega, se ha capturado el Estado para hacer negocios particulares. Entonces, peligra la gallina de los huevos de oro. Entonces, allí, sobre eso, no hay retroceso. No quieren hablar ni siquiera de pequeñas reformas al modelo neoliberal, ni siquiera de un pequeño viraje económico, y menos, por supuesto, del proceso constituyente que el presidente Castillo ha señalado es uno de los objetivos de su mandato, ¿no? Nicolás, pero frente a eso, ¿hay potencia, hay volumen político, hay capacidad política para afrontar este desafío de parte del gobierno, de parte de las fuerzas progresistas, de la élite intelectual y de la organización popular en particular? Porque efectivamente, cuando la señora presidenta del Congreso dice que la calle clama por la vacancia, lo que mencionan las encuestas es todo lo contrario, y no sé hasta dónde estas encuestas efectivamente están reflejando el sentimiento y el clima político en la sociedad peruana. Lo que dicen las encuestas es verdad. Digamos, la gente tiene expectativa para que Castillo gobierne, ¿no? Y Castillo está tratando de empezar a gobernar. Sin embargo, debo decir que es un gobierno todavía débil. Es un gobierno que no logra reconciliarse consigo mismo. Desde la coalición que le da origen, que es la coalición entre este grupo magisterial que rodea al presidente Pedro Castillo, como tú sabes, líder de la facción disidente del sindicato de maestros, que lideró una huelga muy importante el año 2017 contra esta política educativa neoliberal, la de ese momento, y el partido de Vladimir Cerrón, un partido de origen regional que lo lleva a la presidencia. Para empezar, no se termina de ensamblar esa alianza, uno, y dos, de allí hacia adelante, es decir, con otras fuerzas progresistas, con otros partidos de izquierda, que están apoyando el proceso, un apoyo total, un apoyo crítico, en fin, en diferentes casos, tampoco logra haber una sintonía total. Entonces, es un ensamble de fuerzas en el Poder Ejecutivo que apoya a Castillo, pero que todavía no actúa como conjunto, ¿no? Y el gran reclamo de unos y otros que gobierne tiene dificultades por esa razón, ¿no? Entonces, la última pregunta de este primer bloque, Nicolás, para mencionarte, ¿hasta dónde miras y evalúas la actitud, el comportamiento y hasta el carisma del presidente Pedro Castillo? Porque del mensaje de ayer a la posesión vemos que hay algunos elementos que ha incorporado en su relato político, en su forma de mencionar y de descifrar la realidad peruana. ¿Crees que efectivamente está empoderado ya del cargo y asume el desafío de ser presidente de un Perú, digamos, no sé si necesariamente polarizado, pero sí con graves problemas que requieren apartarse, dejar de lado esas minucias que son la desestabilización de los grupos opositores? Yo creo que Castillo ha hecho un violentísimo aprendizaje, por llamarlo de alguna manera, muy intenso en los últimos 2 meses, 2 meses y medio, desde la segunda vuelta hacia adelante, ¿no? Le queda claro, creo, a él lo que tiene que hacer, quiénes son los adversarios que se comportan como enemigos. En fin, lo que falta es un bloque de fuerzas que le dé soporte en este momento. Yo creo que esa es la urgencia. Ayer el discurso ha tenido otro tono, me parece más de gobierno que de campaña política, ¿no? Planteando un conjunto de medidas concretas, y no solo concretas, urgentes para la mayor parte del país, que tiene serios problemas de subsistencia. El problema en el Perú ya no solo es de chamba, de trabajo, el problema ahorita es de hambre, ¿no? Por la tragedia causada por la pandemia. Uno, y dos, un proceso de vacunación que felizmente marcha bien, ¿no? Tuvimos, hay que decirlo, en el gobierno de transición, un buen ministro de Salud, ahora con Hernando Ceballos
tenemos un siguiente buen ministro de Salud también, y por ahí están funcionando las cosas. Claro, no funcionan idealmente, pero yo diría que se está enfrentando la pandemia. La solución es política en este momento. La necesidad, la urgencia de que se ensamble un mejor apoyo de un arco progresista al presidente Castillo. Ese es el punto. De la derecha no va a haber, creo yo, ninguna colaboración, con el agravante de que en un hipotético caso en que ellos tuvieran que asumir el gobierno, no tienen cómo hacerlo. Habría una rebelión nacional. Y ya intentaron un gobierno de extrema derecha con el señor Merino hace poco menos de un año y duró 4 días, ¿no? Entonces, por ahí tampoco la situación es auspiciosa, ¿no? Claro. Pero bueno, seremos aquí entonces para dar paso en el segundo bloque a este análisis de las medidas que anunció el día de ayer el presidente Castillo. Hagamos la pausa y volvemos con Nicolás Lynch allá en Lima, Perú. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Lima. Ya está Nicolás Lynch, con quien continuamos dialogando sobre el momento político que vive Perú. Nicolás, el día de ayer el presidente Pedro Castillo anunció algunas medidas, entre ellas las más importantes, por supuesto, la entrega del bono. Esto es muy importante para la gente, es decir, inyectar dinero fresco para que se movilice la producción, el comercio y otras más, pero en particular también habló del tema de la salud, en la instalación, por ejemplo, de un laboratorio de vacunas para aplicar o concebir, construir la vacuna rusa Sputnik V. Estas medidas, pongo el extremo, lo del bono más la vacuna, ¿crees que efectivamente descolocan a la oposición y generan la conversación pública alrededor de la expectativa que genera y eso trastoca y podemos hablar de un nuevo momento político a partir de estas medidas económicas? Mira, yo creo que son fundamentales las medidas, ¿no? Y quizás en otra opinión pública su impacto pudiera ser muy importante. Sin embargo, tenemos una opinión pública secuestrada en estos momentos en el Perú, ¿no? Una opinión pública que tiene un pie en el oligopolio mediático y otro pie en esta clase política limeña que no quiere dejar sus posiciones de poder, ¿no? Político, empresarial, tecnocrático, ¿no? Entonces, mi deseo sería que estas medidas que en una opinión pública democratizada sí pudieran tener efecto, aquí su efecto va a ser, creo yo, menor, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y bueno, se ha hablado ayer y entiendo que se empiezan a aplicar ya las medidas económicas de emergencia sobre el bono, las medidas respecto de la vacuna, etcétera, pero necesitamos algunos otros shocks, como se dice, por ejemplo, el educativo, ¿no? En este momento de la pandemia, vemos que año y medio fuera de las aulas nos han llevado prácticamente a un 50% de ausentismo en educación básica. Y en las universidades públicas, una deserción entre 25 y 30%, ¿no? Producto directamente de la situación económica. O sea, allí, por ejemplo, necesitamos un shock educativo, ¿no? Eso esperamos que pueda ya viabilizarse en las próximas semanas. De cara, creo, a que el próximo año tengamos una educación presencial, que tanto en la educación básica como en la superior son fundamentales, ¿no? Te pongo esto como ejemplo. Algo se habló también del tema del gas, ¿no? Poner el famoso GLP, el balón de gas, que, en fin, sirve para cocinar, para los usos más fundamentales en el país, en un fondo de estabilización del cual la política neoliberal lo había sacado, y el balón se ha ido por las nubes porque el GLP no es gas natural, se hace de gasolina,
y el Perú la importa básicamente en los actuales momentos. Pero acá hay otro tema de fondo, de medida de cambio estructural que se vuelve urgente. Nosotros somos uno de los países en América Latina que tenemos las reservas de gas más importantes. Sin embargo, Kuczynski y compañía, bajo Toledo, 15 años atrás, le dieron esas reservas de gas a un consorcio de españoles, norteamericanos y coreanos, me parece, ¿no? Que tendieron un oleoducto para llevárselo fuera del Perú, ¿no? O sea, lo que necesitamos se lo llevan. Es una cosa increíble. Entonces, lo que la gente reclama en este momento es que se entre a Camisea, que es el lugar donde está el yacimiento de gas, y eso, por razones de seguridad nacional, se redirija a los consumidores, el gas natural, ¿no? Y esto supone, por supuesto, un proceso rápido de masificación. Ya el economista Humberto Campodónico, especialista en el tema, señala, tiene que haber una autoridad nacional del gas natural para que lo consumamos los peruanos. Si podemos exportar lo que no podemos consumir, perfecto, pero no al revés, como se hace hoy día, ¿no? Camisea es quizás la mancha, ¿no?, que tenemos del saqueo ocurrido en los 25 o 30 años anteriores, más clara en estos momentos en el Perú, ¿no? Y se espera que el presidente sobre eso diga algo en las próximas semanas, ¿no? Ya, pero tomando en cuenta esto que acabas de mencionar, que es muy importante, Nicolás, también hay que considerar que en el contexto global y particularmente regional, el neoliberalismo está de capa caída. No digo que esté destruido, pero sí hay dos razones. La una, efectivamente, la pandemia desnudó las carencias de este modelo, de esta ideología para sostener el estado de bienestar que dice que deberían tener los estados. Y por el otro lado, el propio Joe Biden les ha demostrado que inyectando recursos directamente a la población puede incentivar el comercio, el consumo, pero no necesariamente cambia las estructuras de fondo. En función de esta lógica regional del momento que vive el mundo, ¿crees que efectivamente la postura, la visión de Pedro Castillo apunta a, por ejemplo, remover esas estructuras, no digo trastocarlas, pero remover al menos para generar los indicios necesarios de una mejor redistribución de la riqueza? Yo creo que es su voluntad personal, ¿no? Pero todavía no tiene el equipo de gobierno necesario, calificado, no solo técnicamente, como repiten los medios, sino políticamente para dar esta pelea de fondo. El entorno favorece, es verdad, yo también lo creo. Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de un triunfo de Lula el próximo año, etcétera, etcétera, la constituyente en Chile. Sin embargo, tenemos una derecha irredenta en el Perú, ¿no? Como dicen algunos historiadores, vivimos la maldición de Abascal, el último virrey, o uno de los últimos virreyes españoles, ¿no?, que era un militar muy duro. A esa derecha hay que derrotarla políticamente, ¿no? Y ese es el trance. Tomo la palabra de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ¿no?, que decía, la calle pide vacancia. Yo creo que es mucho más fuerte el pueblo peruano movilizado, y lo ha demostrado en los últimos años, que quiere un cambio de fondo, en democracia, que es lo importante. Y ya lo demostró en estas últimas elecciones, en democracia. La derecha no se convence, ¿no?, de que haya un pueblo que pide cambios en democracia, ¿no? Ojalá que haga honor a las reglas del Estado de Derecho y del equilibrio de poderes y permita al presidente gobernar. Como te digo, en estos momentos ni la derecha lo deja gobernar, ni él llega a armar el equipo con la suficiente fuerza política para gobernar. Ahora, para cerrar, Nicolás, muy importante también considerar lo que para América Latina es de interés. Es decir, en el ámbito regional, ¿crees que la política exterior, con la salida de Héctor Béjar, con el nuevo canciller, se generan las mismas líneas y orientaciones con respecto, por ejemplo, a ya no tomarle en cuenta el Grupo de Lima, de tratar de incorporar en la agenda internacional de política exterior a la UNASUR, a la CELAC? En esa línea está inscrito. ¿Cómo crees que redunde además en esta lógica lo que está pasando en América Latina? Es decir, el Grupo de Lima se crea para atacarle a Venezuela. En Venezuela la oposición dialoga con el gobierno y habrá elecciones en noviembre. ¿Hasta dónde todo esto, además, sería muy importante considerar en el liderazgo de Pedro Castillo en el ámbito regional y particularmente sudamericano?
La vida terminó con el Grupo de Lima, como decía el propio Béjar. Le preguntan sobre algo que ya no existe, decía, ¿no? Mira, el nuevo canciller es en fin, es un embajador que viene del servicio diplomático, ¿no? No es obviamente un político de izquierda como Héctor Béjar, pero suponemos que seguirá las directivas del propio presidente de la República, que de acuerdo a la Constitución es el que dirige la política exterior. Y Pedro Castillo se ha expresado varias veces sobre la necesidad de una salida democrática para Venezuela, que es en lo cual los venezolanos están hoy día en Ciudad de México conversando, ¿no? Levantar una bandera intervencionista en el 2021 es una locura. O sea, ya ni el imperio levanta la bandera intervencionista en este momento. No tiene, es una desubicación total, ¿no? Por eso yo creo que eso también genera mejores condiciones para Castillo. Ahora, de allí, el premier Bellido ha mencionado UNASUR el otro día, de allí al relanzamiento de UNASUR me parecería que sí, que el Perú podría estar en condiciones, además bajo un gobierno más bien de derecha, como era el de Toledo, y posteriormente el de García, participaron en el origen de UNASUR, 12, 14 años atrás. Entonces, no veo ahora por qué no participar en el relanzamiento que es tan necesario para América Latina, ¿no? Para poder integrarnos con justicia, con alguna ventaja a este proceso de globalización, pero juntos, como patria grande, ¿no? Claro que sí. Gracias, Nicolás, muy amable por atender tu invitación. Te mando un abrazo. Orlando, un abrazo para ti. Hasta luego. Gracias. Muy importante conversar con el sociólogo y catedrático Nicolás Lynch a propósito de lo que vive este momento el Perú, que con grandes esperanzas evidentemente ha puesto toda su confianza en el presidente Pedro Castillo, pero la derecha evidentemente no le quiere dejar gobernar. Estas son las circunstancias, así es como se comporta la derecha en nuestros países. Bien decía alguien que un lápiz ganó a la pluma de Vargas Llosa y creo que ahora el pueblo peruano está escribiendo con ese lápiz la derrota de la derecha, que ojalá así sea. Sigamos adelante, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.